Pueden bajar, Ariel, no hay problema. Pueden bajar las cuerdas. Vamos a dejar las percusiones. Saludamos, ¿ya está? Saludamos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos. Los bendecimos con un fuerte aplauso de acá de Vino Nuevo, Casa de Oración San Martín. Y te invitamos que todos los domingos puedas venir de acá de forma presencial a escuchar una palabra de Dios, pero también a recibir una administración de parte de Dios. Mire, el nombre, yo le había dado un nombre a esta palabra. Es más, yo tenía preparada la palabra ya de hace unos domingos atrás, pero el Señor hoy, después en la siesta, el Señor me dice, vas a predicar otra cosa. Y yo ya estoy acostumbrándome que el Señor me desordene las cosas, porque el orden que uno quiere darle a las cosas no es el orden del reino de los cielos. Iglesia, en el nombre de Jesús, Dios viene a decirnos como iglesia que es tiempo de cambiar el desorden natural con el cual llevamos nuestra vida. El Señor viene a declarar en esta noche, y ese es el tema del día de hoy: cambiar el desorden natural de tu vida. También podemos decirle que es cambiar el orden natural de tu vida. Pero el Señor me decía, no declares que es un orden, declara que el orden natural es un desorden para el reino de los cielos. En el reino de los cielos es como la canción, y recuerdo hace bastante año atrás, en una de las reuniones de jóvenes que tuvimos, cuando éramos menos jóvenes de lo que somos ahora, y se llamaba El Reino del Revés. ¿Recuerda esa canción de niños? El Reino del Revés. Para las maestras la tienen ahí fresca en la conciencia. Y si usted no la ha escuchado, es una canción infantil. ¿Cómo se llama la autora, que es muy reconocida? Elena Walsh. María Elena Walsh. Y habla del reino del revés, de que lo que ocurre en la realidad natural tiene un orden, pero cuando entramos en el reino de los cielos nos damos cuenta que todo lo natural es un desorden para los planes de Dios, porque la misma palabra dice de que este mundo, en Romanos 12, el apóstol Pablo nos enseña y dice de que no nos debemos moldear o no nos debemos conformar al espíritu de este siglo, sino que debemos transformar nuestro entendimiento para comprender lo que es la voluntad de Dios. Quiero decirte que la voluntad de Dios nunca te va a llevar a conformarte. Nunca te va a llevar a estar satisfecho. Un hijo y una hija de Dios que se mueve en la presencia de Dios no se va a conformar con resultados pasajeros. No te conformes, no te limites. El reino de Dios y su justicia es eterno. Y si vos estás parado, si vos estás conformándote con lo que estás viviendo en esta hora, quiero decirte que hay mucho más. Hay una dimensión nueva, iglesia. Hay una nueva dimensión de presencia. Hay una nueva dimensión de finanzas. Hay una nueva dimensión en tu familia. Hay una nueva dimensión. Oh, Rámala, ¿cuántos están recibiendo esta palabra? Hay algo más, iglesia. No te conformes con lo de ayer, no te conformes con la religión. Comenzá a llenarte y caminar en el poder del reino de los cielos. No te tienes que conformar. Eso no es un diseño de Dios. Tenemos que ir por más. Tenemos que ir por todo, porque el reino de los cielos es eterno. No tiene límites. No tiene. Si tuviese algún límite, ese límite tiene un nombre y es Jesús. Su palabra dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero quiero darte una buena noticia: Jesús tampoco tiene límites. Por lo tanto, no le pongas límites a Jesús en tu vida.
No le pongas límite al Espíritu Santo en tu casa, en tu trabajo, a donde quiera que vayas. No le pongas límite al poder y la manifestación amorosa del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Por eso es necesario cambiar ese orden natural, porque todo orden natural viene a conformarte y a limitar tu vida. Todo orden natural de las cosas. Mire, Jesús no se conformó a este mundo. Él lo dio todo para poder producir una transformación en nuestra vida. Quiero decirte que acá hay hijos que lo van a dar todo para poder transformar esta ciudad. Hay jóvenes que lo van a dar todo para transformar la juventud. Y si no está dispuesto a darlo todo, todo va a ser conformado, va a estar limitado. Pero aquellos que paguen el precio, aquellos que se levanten en el altar de adoración, aquellos que abran 1, 2, 3, 4 casas de oración, aquellos que no vean límites en el reino, van a transformar esta ciudad, van a transformar su familia, van a transformar todo lo que camine y lo que toquen será transformado conforme a las riquezas y a los recursos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que son eternos en su reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Tome esa palabra, arrebátela con violencia. Arrebátela con violencia. No te conformes. Mire, Primero de Reyes, capítulo 17, 11, 16, dice así: y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le hablo del contexto, estamos hablando de la viuda de Sarepta y el profeta Elías. Y el profeta Elías fue llevado por el Espíritu de Dios fuera de su nación, a la región de Sarepta. Y el Señor hizo hablarle a esa mujer y le dijo, dice que le pide un vaso de agua en el verso anterior. Y luego cuando le trae el vaso, el profeta le dice que la vuelva a llamar y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, esta mujer entendía que había un orden natural de las cosas. Primero le dijo: no tengo pan cocido. Por lógica natural, lo que el profeta le había dicho que le tenía que traer, ella no lo tenía y dijo la verdad. Pero esa mujer tenía los ingredientes y los elementos para poder hacer pan. Te quiero decir una cosa: hay cosas en tu vida que te dan el potencial para poder hacer cosas para darle a Dios. No le digas a Dios: Señor, yo no tengo esto, yo no tengo casa, yo no tengo ni perro que me ladre. Yo te vengo a decir que has recibido su Espíritu Santo para que lo que no es comience a ser. Has recibido su Espíritu Santo para que lo que no existe hoy lo comiences a producir y a caminar. No digas: no tengo nada. No digas que no, Señor, no te puedo dar, porque ciertamente el Señor te ha dado todo para poder producir, para poder dar fruto, para abrir una casa de paz, para poder predicar, para poder... Oh, ¿cuántos te están escuchando? Alguien tiene que recibir esta palabra. El Señor te ha dado su Espíritu. No digas: no tengo nada. El Señor te ha dado su palabra. No digas: no tengo nada. Algo le tenemos que dar a Dios. Algo vamos a dar fruto, iglesia. Y se lo vamos a dar a Él. Y sigue diciendo esta mujer que iba a recoger 2 leños, iba a prepararlo para mí y para mi hijo.
para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, esa lógica, dijo, lo único que me queda es aceite, un poco de aceite, un poco de harina. Lo voy a cocinar. No me alcanza ni para un pan cocido. Porque para tener pan, por lo menos en el tiempo de hoy, necesitas más que aceite. Necesitas un poquito. ¿A cuánto les gustan las tortitas? Aleluya. Gloria a Dios. Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿A cuánto le gustan las sopaipillas? Aleluya, gloria a Dios. Pero te reprendo, ¿sí? Más de una, más de dos, te reprendo en el nombre de Jesús. Tenía aceite, tenía harina, pero también tenía pobreza. Pero también había un pensamiento en ella, que era que cuando terminaran de comer, se acababa sus vidas, se acababa la provisión. Vengo a hablar Vengo a hablarle a una iglesia que no se ha dado cuenta que teniendo la presencia de Dios al lado, no solo tiene aceite, no solo tiene un pan. Quiero decirte que si solo tienes eso y pensás que te vas a morir, estás equivocado, porque si tienes su presencia, no vas a morir, no vas a quedar viudo, tu final no es la muerte, tu final es la victoria en Cristo Jesús. El Apocalipsis dice, en la Biblia de Dios, el Apocalipsis dice que Él viene y sale victorioso con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte ahora sí aplauso a Dios. Ese es el final de nuestra vida. Lo que dice Apocalipsis, que todo ojo le va a ver, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y lo recibiremos en las nubes, como dice el apóstol Pablo. Y seguimos. Elías le dijo, no tengas temor. Iglesia, vino nuevo, te quiero decir, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero yo ya he hablado de esto, los peros de Dios. Dios es un Dios de peros. Siempre tiene un pero a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestros planes. Dios siempre tiene un pero para lo que nosotros venimos a proponerle. Él siempre tiene una contraoferta, iglesia. Porque los planes de Dios son mejores para nuestra vida. Los planes de bien de Dios son los planes de vino nuevo, iglesia. Él siempre tiene un pero. No tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Vengo a hablarle de cambiar el orden natural o el desorden natural. ¿Cuál era el orden que tenía esa mujer? Voy a hacer para mí, voy a hacer para mis hijos y nos vamos a morir. Pero vi una palabra profética de Dios sobre la vida de esa mujer. Su palabra dice, obedezcan o escuchen a sus profetas y seréis prosperados. Yo vengo a traer una palabra profética para que prospere tu vida en esta hora, iglesia. Y dice así, pero antes de hacer lo que tenías planeado hacer, el Señor dice, poné al profeta primero. O sea, en ese caso era Elías. Vamos a cambiar el orden de las cosas. Lo vamos a modificar. Voy a modificar tus planes, dice el Señor. Voy a modificar lo que estabas planeando en este tiempo. Porque primero voy a hacer yo en tu vida. Primero tus recursos van a ser para mí, dice el Señor. Vos tenías planeado comprarte un auto, una casa. Bueno, te voy a poner un límite, te voy a decir un pero. Vos lo podés hacer como se te dé la gana, pero querés ser prosperado. El Señor te viene a decir, pero prepara primero a Dios en eso que vas a hacer.
Lo que te vengo a proponer, iglesia, y lo que te vengo a profetizar, que es tiempo, y este tiempo es ahora de poner a Jesús en el primer lugar de tu vida. Porque si sigues con tus planes, claramente el destino va a ser la muerte. Pero si escuchas el pero de Dios, vas a recibir salvación y bendición en todo lo que hagas. Cambia el orden natural. Cámbialo. Ese orden que el mundo te dice que tenés que hacer no es de bendición para vos ni para tus hijos. Sigue diciendo, no tengas temor. Bueno, porque Jehová de Israel ha dicho así, una palabra profética. Intervino esa viuda y le dice: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo lo que dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. ¿Cuántos están escuchando esta palabra de desafío? ¿Cuántos están siendo llamados a cambiar el desorden natural? Porque ciertamente el orden del reino de los cielos no hará que falte el aceite, no hará que falte la harina, no hará que falte ni para el profeta de Dios en ese momento. No va a escasear para ella, y no escaseó. Mire, para su casa, dice la palabra. ¿Cuál es el orden que estás caminando? Salí de ese lugar. Cambia el desorden natural en todo lo que estás haciendo el día de hoy. Comenzá a poner el orden que los hijos de Dios merecen caminar. Cambia el orden de tu casa. Primero siempre es Dios. Y mire, segundo, ¿cuántos, si le queda, porque yo lo haría, si queda la última torta, hablando torta o sopaipilla, lo que haya, los padres no renunciamos a ello y se lo damos a los hijos? ¿Sabe lo que el Señor me ministraba? Ese no es el orden que yo establecí. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Que no le tengamos que proveer a nuestros hijos primero. No estoy hablando de eso. Sabes que muchas veces cuando yo daba talleres en la municipalidad y hablaba sobre el tema de la crianza, uno de los grandes problemas en los hogares, ¿sí?, es que los padres se desplazan o se ponen en el último lugar de lo que son las necesidades en el hogar. No sé si me estoy dando a explicar. Los padres permanentemente, no siempre es así. Hay otros hogares en donde los padres son tan narcisos o tan egocéntricos, en donde ni siquiera alimentan bien a sus hijos y después tienen que intervenir el ETI, sacárselos porque hay una negligencia en el cuidado terrible. Estoy hablando de padres que van al otro extremo, en donde postergan sus necesidades emocionales, donde postergan su descanso, donde postergan su economía, donde postergan toda su vida para que a sus hijos le vaya bien. Y a sus hijos no les va bien y a ellos tampoco. Voy a dar un ejemplo. Si usted trabaja todo el día, si usted invierte tanto tiempo y después usted en la semana no tiene un tiempo de reposo, si usted no descansa bien en la noche, si usted no cuida su salud, si usted no cuida su alimentación, si usted no cuida su vida, después cuando tiene que pasar tiempo con sus hijos, lo único que le da son migajas de usted. Su hijo merece su tiempo, su hijo merece su atención, su hijo necesita jugar con usted. No solamente comida, no solamente vestido, su hijo lo necesita a usted bien.
Pero usted se ha postergado tanto a sus necesidades que está tan destruido y desnutrido en el alma, tan destruido y desnutrido en el espíritu, que cuando su hijo necesita ser suplido, usted no lo puede hacer porque solo tiene migajas para darle. Los perros comen de la migaja que cae de la mesa de los amos. Si a usted le ha pasado esto, yo le quiero decir que el mundo nos ha enseñado a poner a nuestros hijos, porque esto es uno de los grandes problemas que hay, que nuestros hijos están por sobre nuestras vidas y también por sobre Dios. Y eso es un desorden natural. Yo no le digo que usted sea el primero en la casa. Dios tiene que ser el primero en el hogar. Pero si usted no cuida su salud, si usted no cuida su corazón, cuando tenga que tener la paciencia, cuando tenga que tener la energía, cuando tenga que tener la salud para poder darle lo mejor a sus hijos, usted no lo va a hacer porque no lo tiene. Y usted no puede dar algo que usted no tiene. Hay un impulso natural, biológico, que tiene que ver con querer preservar la especie. Pero esto no es el orden espiritual que Dios ha dado en su reino. Porque si no hay padres, tampoco hay hijos. Y si solo hay hijos y no hay padres, no se puede cumplir un diseño del reino, que tiene que haber padres que puedan proveer a sus hijos lo que es de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Estoy profundizando mucho en esto. Porque muchas veces si usted no ordena su hogar, si usted no ordena su vida, sus hijos van a ser instruidos en esa manera de hacer hogar. Sus hijos van a mamar de ese desorden natural y no van a poder entrar, ni van a ser preparados para poder entrar en el reino espiritual de Dios. Guarda la atmósfera que estás construyendo en tu hogar. Ten respeto, sé reverente al orden del reino de los cielos, porque eso va a improntar, va a impartir a tus hijos para que puedan entender el orden de Dios. Si los hijos viven en un hogar con un desorden espiritual y un desorden natural, lo que produce que nosotros mismos somos aquellos que expulsamos a la siguiente generación para que no se encuentre con el Dios al cual le servimos y adoramos. Mire, iglesia, usted no pretenda que su hijo o sus hijas vengan a este lugar a adorar a alguien al cual nosotros primero no le enseñamos a adorar en el hogar. Todo el desorden que ocurre, desorden espiritual que ocurre en nuestro hogar, después eso se manifiesta en este lugar. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Primero Dios. La mujer se iba a entregar a la muerte. El profeta vino a rescatar su vida y le dijo: yo traigo una palabra de Dios para que ordenes tu hogar. Primero, todo tu sustento va a ser para Dios. Segundo, el sustento va a estar para la madre. Y por último, para tus hijos. Porque si Dios no está primero,
Porque si los padres no están establecidos, no van a haber nunca hijos que puedan ser cubiertos por la presencia de Dios. Pastor, ¿significa que yo tengo que ser negligente? No. Lo que estoy diciendo es que en el mundo espiritual hay un orden de cosas. Y si nosotros no tenemos revelación y no caminamos en ese orden, el desorden natural va a destruir a los padres, va a destruir a los hijos, y la presencia de Dios que estaba allí nunca va a poder transformar nada en tu vida. Por eso me alegraba tanto cuando Ariel hablaba de Abinadab. Porque acá vemos el milagro. Esta mujer fue obediente y vimos que el aceite y la harina no menguó. Era una mujer viuda, que era una persona, no había persona más pobre en esa época que una viuda, porque la mujer no podía trabajar, la mujer no podía generar recursos, tenía que depender exclusivamente de su esposo. Todo tu sustento no depende de vos. Todas tus fuerzas no dependen de Dios en el reino, sino que tu sustento depende del Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien es la fuente de todo sustento y riqueza para tu vida. En el reino la paternidad es una impartición. En el reino de los cielos la paternidad solo se activa, impartirle a los hijos, cuando los padres logran levantar un testimonio de un corazón que tiene a Dios en el primer lugar de sus vidas. Por eso esa mujer activó la provisión para sus hijos cuando el único sustento que tenía se lo brindó a Dios. Y eso reveló el corazón que tenía esa mujer. Y ojo, esa mujer no era judía. Ojo, esa mujer no era israelita. Esa mujer era extranjera. Quiero decirte en el nombre de Jesús que esta palabra justamente es para nosotros. Porque aunque no éramos o no tenemos sangre judía ni israelita, esta revelación fue entregada hacia los gentiles para que hoy nosotros la podamos disfrutar a través de Cristo Jesús. La fe genuina en Dios, esa fe que tiene que activar el corazón de los padres, que pongan orden en nuestro hogar, se manifiesta porque llevamos obras de fe adelante. Y siempre esas obras de fe van a poner en primer lugar su palabra. Y siempre las obras de la fe van a poner a Jesús en el primer lugar. Miren lo que dice Marcos, capítulo 12, 43, 44. Acá Jesús alaba a otra viuda. Jesús habla mire, Jesús tiene 3 encuentros con viudas, por decirlo así. O sea, en realidad no se encuentra. Toma como ejemplo la viuda de Sarepta. Mismo Jesús alaba y toma el ejemplo de la viuda de Sarepta. También Jesús se encuentra con una mujer viuda que traía a su hijo muerto. Más adelante lo vamos a hablar. Pero también Jesús se encuentra con una viuda que está dando todo su sustento. Y allí vamos. Verso 43 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Te quiero dar una buena noticia. Esa viuda, yo siempre le decía: Señor, yo creo por fe que esa viuda no se murió de hambre, pero no tenía de alguna forma, no sé si la palabra es el sustento bíblico porque la Biblia no lo dice, pero si la viuda de Sarepta dio todo su sustento y fue prosperado,
Yo declaro en el nombre de Jesús que esa viuda que dio todo su sustento, por deducción sé que también el Señor la prosperó en todo. Iglesia, el orden espiritual es que no es que le demos las migajas a Dios, no es que le demos lo que nos sobra a Dios, es que todo, iglesia, todo nuestro sustento tiene que ser una primicia, tiene que ser ofrendada, tiene que ser entregada a Dios. Y te aseguro, porque la palabra de Dios dice, su casa fue bendecida, su casa fue sustentada y sus hijos fueron rescatados, porque esa mujer lo dio todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos hombres y mujeres están acá que reciben esta palabra? Celebralo, 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 celebralo. Tu condición actual no es tu final. Tu condición actual solo es momentáneo. El Señor te quiere decir que si realmente le entregas todo a Él, tu final será en victoria. Tu final tendrá recompensa. Si ordenas tu vida y pones a Jesús en el primer lugar, lo demás viene por añadiduras, como dice Mateo 6:33. Es tiempo que dejas de darle lo que te sobra a Dios. Es tiempo de dejar de darle, porque cuando le damos las sobras a Dios, cuando le damos la sobra a Dios, lo único que tienes para darle a tus hijos son sobras. Wow, anote eso. Si siempre le vas a dar sobras a Dios, lo único que va a haber en tus manos son sobras, y es lo único que le vas a poder proveer a tus hijos. Pero si tú le das todo a Dios, escúcheme bien, todo lo que viene del Padre de los cielos se lo vas a proveer a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Si le das todo tu sustento será conforme a las riquezas del reino de los cielos para poder proveerle a tus hijos. Ese es el orden espiritual. Ese es el orden espiritual. Ahí viene a pedirle todo el sustento. La viuda dio todo su sustento. La palabra de Dios no habla más de ella, pero podemos deducir por la palabra que su aceite y su harina no menguó, porque la viuda dio todo su sustento. Por lo tanto, todo su sustento fue provisto por el poder de Dios. Primera Samuel capítulo 7, verso 1-2 dice, y vamos a ir al mismo pasaje que Ariel presentó en las primicias. Porque cuando la iglesia comienza a moverse en un espíritu profético, comenzamos a hablar en el mismo espíritu. Y comenzamos a hablar lo mismo que Dios tiene para este tiempo. Y la pastora Jessica predicó de lo mismo también en Yagnoni, con el mismo pasaje. O sea, ya si el Señor habla 3 veces es porque Dios algo quiere hacer en Vino Nuevo. ¿Cuántos dicen amén? No todos lo creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera Samuel capítulo 7, del 1-2 dice, vinieron los hombres de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. ¿Qué es lo que había ocurrido? Mire, el orden que Dios establece es primero Dios, luego los padres, al final los hijos. No es primero los suegros, no es primero, la palabra de Dios es clara, dejará
el hombre a su padre y a su madre y será uno con su mujer. Pero el inicio del hogar, la prioridad son los padres. Hay muchas madres, no me estoy metiendo la pata a los caballos, ¿sí? Pero muchas madres le dan prioridad a sus hijos y dejan de lado a su esposo. Y eso no es el orden establecido en la palabra. Muchos padres le dan prioridad al trabajo y desplazan a su esposa y a sus hijos. Eso no es diseño del cielo. Y si usted está así, va a entrar en este tiempo, o tal vez ya lo está viviendo. Toda la casa de Israel se lamentaba en pos del Señor. Pastor, ¿pero por qué usted dice eso? Porque el pueblo de Dios, no voy a explicar todo el desastre y el desorden que habían hecho con el arca. La habían perdido, querían llevarla. ¿Cuándo la perdieron? Hace 20 años dijo el rey, vamos a ir con el arca adelante, así vamos a vencer nuestros enemigos, y Dios no los mandó a esa batalla y perdieron el arca por 20 años, iglesia. Eso hace la religiosidad, usa la presencia de Dios, abusa, usa la palabra de Dios, la manipula para tomar las decisiones que se le da la gana. O para justificar la falta de resultados en su vida. Eso es religiosidad. 20 años. Y dice de que cuando la recuperaron, pero no por el pueblo, la recuperaron porque los filisteos al tener el arca les generaba tantos problemas que tuvieron que devolverla. Porque sabes, te quiero decir una cosa. La presencia de Dios solo está para los hijos. Si la presencia de Dios te está generando problemas, comenzá a preguntarte si estás caminando como hijo. Si la presencia de Dios genera lío a las tinieblas, le generó líos a los ídolos, quiero decirte que solo la presencia de Dios le genera problemas a este mundo que lo rechaza a Él. Pero los hijos siempre va a traer bendición si los hijos ponen en primer lugar esa presencia. ¿Qué había ocurrido en esa casa? Habían traído el arca. Tenían miedo porque habían recuperado la presencia de Dios, pero el pueblo, los que son de Kiriat Jearim, dice que se metieron a ver para adentro, a ver el arca, deshonraron la presencia de Dios. Dice que se murieron todos. Se generó un espanto, un gran miedo. Dijeron, acá no queremos la presencia de Dios, la vamos a mandar para otros lados. Eran del pueblo, pero no sabían administrar la presencia de Dios porque no tenían orden en sus vidas. Porque no entendían de que la presencia de Dios también tiene un orden. Y ese orden es que la presencia de Dios tiene que estar en el primer lugar. Iglesia, cuando la presencia de Dios no está en primer lugar, genera lío. Y te va a generar, y muchas veces, no es que la presencia de Dios te va a generar problemas, pero vas a vivir problemas cuando la presencia de Dios no está en el lugar que le corresponde. Porque quiero decirte algo, a veces Dios permite la opresión. A veces Dios permite que te pasen cosas, porque sabe que si no te pasara nada, estarías lejos de Él. Y Dios te ama tanto que te va a colocar en una situación como el hijo pródigo. Y te va a dejar que comas con los cerdos para que te acuerdes de Él y vuelvas a su casa. Miren lo que ocurrió. Recuperaron el arca. Tuvieron una tragedia en Kiriat Jearim. Y llevaron el arca al Señor a la casa de un sacerdote que era Abinadab. Pero Abinadab, que era el padre de esa casa, delegó el cuidado de esa presencia y consagraron a su hijo que se llama Eliezer. Cuando nosotros no entendemos el orden espiritual de las cosas, responsabilizamos lo que a nosotros nos toca, que es cuidar la presencia de Dios, y se la delegamos a otro que lo haga. Quiero decirte, iglesia, si acá hay papás que tienen a sus hijas en God Kids, no delegue la adoración que le corresponde a usted porque su hija está adorando acá adelante.
las niñitas que adoran acá adelante lo pueden hacer solo si hay padres y madres que honren la presencia de Dios. Colaborador, líder de casa de oración, no delegue la responsabilidad de administrar la presencia de Dios en los discípulos o decir, bueno, ya los chicos están enseñando la palabra. No, es su responsabilidad administrar la presencia de Dios. No la delegue. No diga porque otros lo están haciendo, entonces yo me puedo retirar, yo me puedo sentar en los laureles, yo me puedo acomodar nuevamente. Nosotros como pastores, y esta palabra primero es para nosotros, no nos podemos acomodar ni delegar la responsabilidad a la iglesia Vino Nuevo de buscar la presencia de Dios. Son los padres los que son responsables de cuidar el arca. No solamente, como decía Ariel, aparentemente el arca del pacto era un mueble más en esa casa, pero no solamente era un mueble más. El padre de esa casa le había delegado la responsabilidad a Eliezer cuando era su responsabilidad, y eso es desorden. No es tu responsabilidad, varón, que tu mujer ore por tus hijos. Vos sos el responsable de orar por tus hijos. Bueno, pero mis hijos van a la iglesia y yo me quedo calentito en la casa. Eso no es tu responsabilidad. Perdón, no es la responsabilidad de tus hijos, es tuya la responsabilidad. 20 años, la presencia de Dios cuidado por Eliezer. Porque cada vez que vos delegas la responsabilidad en otro, la presencia de Dios no puede transformar tu familia. Cada vez que vos delegas la responsabilidad en otro, la presencia de Dios no puede transformar tu vida. La presencia de Dios no puede producir lo que está, para lo cual está diseñado. Repetí conmigo, voy a cambiar. Nuevamente, voy a cambiar el desorden natural por el orden espiritual. Nuevamente, voy a cambiar el desorden natural por el orden espiritual. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. $20 años cuidado por Eliezer. La presencia no pudo transformar ese lugar. Solo hubo lamento. Solo hubo falta de resultados. Solo hubo temor por la presencia de Dios, porque ignoraban cómo era el orden espiritual. La presencia de Dios no la pueden administrar los inmaduros en el reino. La presencia de Dios no lo pueden administrar los que son pequeños en una casa. La presencia de Dios la tienen que administrar hombres y mujeres que ponen en primer lugar esa presencia. Usted no puede administrar nada en el reino si usted no madura su carácter. Usted no puede administrar, no puede liderar nada en el reino si usted no trabaja en su alma. Porque usted puede ser grande en años, pero puede ser un niño espiritual y emocionalmente. ¿Y sabe lo que ocurre? Como le ocurrió a Usa. Usa fue movido por el impulso de querer hacer algo, pero ese impulso lo lleva a la muerte. Porque Usa no tenía permiso para tocar el arca. Guarda con tus impulsos, guarda con tu inmadurez, porque la presencia de Dios va a matar todo olor a carne que se le quiera acercar, todo olor a inmadurez que la quiera tocar. Guarda con administrar con manos inmaduras la presencia de Dios, porque lo único que puede traer es muerte a tu vida. Pastor, se vino afilado, se vino malo el día de hoy. No, como pastor yo te tengo que enseñar cuál es el orden espiritual de las cosas.
Porque el día de hoy, esta palabra tiene que ordenar nuestros pensamientos, tiene que ordenar nuestra alma y por sobre todas las cosas tiene que ordenar nuestros hogares. Si durante estos 40 días de altar todavía no has levantado una vez altar en tu casa, te digo que en tu casa entonces va a haber desorden. No es responsabilidad ni de los músicos, no es responsabilidad de los pastores, es tu responsabilidad que en tu casa levantes un altar de oración. No es responsabilidad de tus hijos, no es responsabilidad de tu esposa, y para aquellos que no tienen esposo, no es la responsabilidad de los que están en tu casa, es tu responsabilidad levantar 40 días de altar de oración. ¿Saben lo que ocurrió después? Según de Samuel 6, 10 al 12 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Repita conmigo, 3 meses. Fuerte, 3 meses. Repita conmigo, 20 años. 3 meses. Nuevamente, 20 años. 3 meses. ¿Cuántos meses son 20 años? Por 12, a ver los contadores, 240 meses. ¿Sí? ¿Seguro? No sé, yo les creo a ustedes. Bueno, saquen la calculadora y cuéntenlo. Bien, 240, bien. 10 años son 120 meses y 200 años, 240. Ahí está, gracias. ¿Usted quiere estar 240 años desordenado, sin resultado? Meses. Bueno, Israel estuvo 310. Bueno, 240 meses. 240 meses administrado por, no digo que Eliezer haya sido mala persona, pero no era su responsabilidad. Tres meses administrado por un padre. ¿Entiende por qué no estamos teniendo resultados? Porque la presencia de Dios, por más que pasen 100 años, no va a producir resultados. Pero una persona que pone en primer lugar a Cristo en su vida, en 3 meses va a transformar la ciudad, va a transformar. Yo vengo a profetizarte, iglesia, que en estos 40 días de altar estamos reposicionando a Jesús en el primer lugar en esta casa espiritual. Y en 3 meses el Señor va a producir mucho en San Martín. En 3 meses, de la misma forma que profetizaba Karina, en 3 meses, si ponemos y posicionamos el arca de su presencia en primer lugar, en 3 meses todo va a ser prosperado en el nombre de Jesús. Tu casa, tus hijos, tus finanzas, todo, tu intimidad con Dios, tu matrimonio, y no solamente tu vida, sino hacia tus generaciones. Todo va a ser transformado por el poder de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. No lo están creyendo, no lo están creyendo. 3 meses en casa de Obed Edom fue transformada. Dice el 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Antes había lamento. Hoy David fue transformado todo lamento, y para David fue alegría de portar su presencia. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Con esto vamos a terminar. Lucas capítulo 7. Escuche bien, presta atención. Lucas capítulo 7 del verso 11 al 17. Aconteció después
que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Él se hace referencia a Jesús. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Quiero que cierres tus ojos en el lugar donde estás. La viuda tenía un hijo y era su primer hijo. Y no tenía nada para darle a Dios. Lo único que tenía era un hijo muerto. Era el primer fruto. Era el primer fruto de su primer hijo, su primogénito. Y lo tenía muerto. Quiero saludar a todos los que están viendo esta transmisión. Yo no sé qué cosas se han muerto en tu vida. Yo no sé qué cosas no has alcanzado a darle a Dios y decís: lo mejor, lo primero que yo tenía ya está muerto. ¿Qué le puedo dar a Dios? No tengo nada para darle a Dios. Quiero decirle que incluso aquellas cosas que se han muerto en esta hora, yo te invito que se las pongas delante de Jesús, porque Él puede producir. Porque aunque esté muerto, aunque no tengas nada, si vos le presentás lo primero y todo lo que tenés a Jesús, Él puede hacer un milagro en tu vida esta noche. Así que te invito a que puedas conectarte con su presencia en esta hora. Y quiero decirte, en el nombre de Jesús, que si vos le entregás tu vida y todo tu sustento a Jesús, Dios puede resucitar y puede traer una vida nueva a tu casa, a tu familia, a tus hijos y todo lo que estás administrando el día de hoy. Te lo declaro. Y le damos un fuerte aplauso a todos los que están escuchando esta transmisión. Quiero bendecirte, quiero invitarte a que vengas de forma presencial para que no solo escuches una palabra, sino que también puedas recibir una impartición de parte del Espíritu Santo hacia tu vida. Que el Señor te bendiga y seguimos